Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy, como siempre habéis visto el título, pues en el título del vídeo es mi experiencia en primero de periodismo. No sabía si hacer este vídeo. Bueno, a ver, al principio lo tenía clarísimo, pero cuando me puse a hacerlo pensé, a ver, mi experiencia es muy corta, es de solo un año, aunque en verdad es de 2 años, ahora veréis por qué. Tampoco les puedo decir una experiencia de muchos años de lo que es estudiar periodismo, porque esa ya pues os la haré cuando termine de estudiar la carrera. Pero por ahora pues os traigo la experiencia de mi primer año y al final he considerado que es lo suficientemente interesante para aquellos que pues no sabéis qué carrera estudiar, estáis empezando periodismo y no sabéis cómo va a ser y queréis saber con qué os vais a encontrar. Así que nada, eso es todo lo que os voy a contar yo en este vídeo. Antes de empezar con el vídeo quiero contaros dos chorradas que no tienen nada que ver con el vídeo. Una es mi camiseta, que hay un gato en ella. Estoy, in love con esta camiseta. Es de mi padre, la estaba usando de pijama y cuando me he ido a cambiar para el vídeo he dicho, no vas a encontrar una camiseta mejor para grabar el vídeo, ¿por qué te vas a cambiar? Así que bueno, aquí estoy yo con la camiseta que uso de pijama grabando un vídeo y como siempre con pantalones de pijama porque eso nunca cambia. Vale, tengo aquí mi chuleta porque me he hecho una chuleta, que por cierto estoy estrenando un nuevo ordenador, mi bebito, y me he hecho un guión del vídeo porque tengo tantísimas cosas que contar que como no use guión me pierdo, así que centrémonos. Nos vamos a remontar a cuando yo estaba en segundo de bachillerato para pues contaros un poquito acerca de la vocación. ¿Qué es eso de la vocación hacia una carrera que muchas personas tienen pero otras muchas no? Y si no sabéis lo que vais a estudiar probablemente no tengáis vocación, porque si desde bien pequeñito habéis tenido una vocación para estudiar periodismo, para estudiar medicina, para estudiar una ingeniería, pues os va a ser muy fácil elegir la carrera que vais a estudiar y vais a tener muy claro que no os habéis equivocado. Pero para el resto de personas del ser de la Tierra, como yo y muchos más, yo no tenía ningún tipo de vocación hacia el periodismo, o eso creía. Quiero decir, yo cuando estaba en segundo de bachillerato no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Yo solo sabía que me gustaba YouTube, que me gustaba el cine y que me gustaba comunicar. Siempre me ha gustado comunicar, siempre he sido muy charlatana y me ha encantado, pues, es decir, tengo un canal de YouTube, está claro que me gusta comunicar, hablar y todo lo que conlleva. Pero yo en mi lista de solicitudes puse las primeras opciones en casi todas las universidades de Madrid comunicación audiovisual, porque era lo que pues más me gustaba a mí, cámaras, cine, vídeo, todo el tema audiovisual, pero no me cogieron, no me dio la nota y me cogieron solo en periodismo en la Complutense. Pues al principio fue una llorera madre, como podréis estar comprendiendo, y yo era como, ¿por qué voy a estudiar periodismo? Odio lengua, se me da fatal escribir, lo odio, siempre me ha quedado lengua en el colegio, siempre mis profesoras me decían que no sabía escribir muy bien y que no se me daba bien, aunque mi madre siempre ha dicho que sí, que se me daba muy bien, y yo considero que aunque me cueste, al final se me da un poquito bien. No mucho, pero un poquito. Entonces, claro, era como, no me lo puedo creer, mi futuro estancado. Pero empecé a estudiar periodismo, no en la Universidad Complutense, porque al final me llamaron de las listas de espera de la Rey Juan Carlos y decidí mejor hacer periodismo en la Rey Juan Carlos en vez de la Complutense. Y bueno, empecé mi primer año de periodismo en la Rey Juan Carlos. Tenéis un vídeo en mi canal de YouTube explicando por qué me cambié de universidad y un poquito de carrera, que ahora os diré, que os lo voy a dejar el enlace en la cajita de información para que vayáis a verlo. Ahí os explico el por qué, todo lo que tuve que hacer, todas mis decisiones, todo el proceso, todo, ¿vale? Pero bueno, yo no me cambié porque, es decir, me cambié a la Universidad Francisco Vitoria, que es una universidad privada, a hacer el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual. Es decir, he seguido estudiando periodismo, si no, no estaría haciendo este vídeo, así que periodismo me gustó. En ese año, en la Rey Juan Carlos, descubrí que el periodismo me gustaba mucho, que era algo que no sabía que me gustaba hasta ese momento, pero que me estaba gustando muchísimo. Pero bueno, por otros factores decidí cambiarme de universidad, lo tenéis todo en ese vídeo, y acabé haciendo periodismo y comunicación audiovisual, ya que al ser una universidad privada y la diferencia de precio era mínima, podía estudiar lo que siempre había querido, que era comunicación audiovisual, pero añadiéndole periodismo, que había descubierto en ese año, que sí que me gustaba. Os voy a contar primero mi experiencia de mi primer año de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Y luego os voy a contar mi experiencia de cómo ha sido otra vez mi primer año, porque lo he vuelto a tener que hacer, en la Universidad Francisco Vitoria. Vale, antes de empezar con mi experiencia en las diferentes universidades en mi primer año de periodismo, voy a hacer una lista de pros y contras de lo que ha sido para mí estudiar estos años periodismo, por ahora. Es como si llevase un año, pero realmente llevo 2. Entonces, bueno, los pros sería que estás al
al tanto de la actualidad. Eso es muy importante, la verdad, porque hoy en día con el móvil todos tenemos la posibilidad de ser creadores de información. Es decir, cogemos Twitter, ponemos ahí, pues a mí me parece que el gobierno esto lo ha hecho mal. O pues a mí me parece que el gobierno lo ha hecho bien. ¿Y tú qué sabes? Puedes saberlo, a ver, eso es más una opinión, pero cuando hacemos un juicio tienes que estar al tanto de la actualidad. Y hoy en día todos hacemos juicios de ese tipo, no solo políticos, sino en cualquier sentido. O de fútbol, o lo que sea, o este jugador es malo. Tienes que estar siempre al tacto de la actualidad, de la realidad y de lo que está pasando, no solo por no equivocarte cuando estás debatiendo con alguien, sino porque al final todo lo que sale en las noticias o en el periódico o en la radio es lo que está pasando en el mundo en el que vivimos. Y ahora con todo lo del coronavirus tenemos que estar informados porque en las noticias dicen las normas que tenemos que aplicar. Entonces ya no nos vale, no, es que yo no estoy informado porque es que no veo la tele. No, ahora tienes 1000 maneras de estar informado. Y yo soy una persona que nunca estoy informada y de hecho yo no veo las noticias todos los días, ni me leo el periódico todos los días, ni nada. Pero sí que es verdad que el periodismo me ha abierto un poco ese apetito de la actualidad y de estar informada. No del todo, también os digo, a mí me cuesta muchísimo. Espero que me lo abra mucho más en los años que me quedan porque me cuesta... No está grabando. ¡Qué susto! Sí está hablando. Casi me muero. Otro pro sería que hay muchísimas salidas. El periodismo no solo es televisión, radio, prensa. Esto os lo digo más adelante porque esto lo he grabado después de lo que vais a ver a continuación porque se me ha olvidado. Así que acordaros de esto cuando os lo vuelva a decir más adelante para no repetirme, pero el periodismo tiene muchas más salidas de las que nos pensamos. Otra cosa súper importante, te enseñan a comunicar. Esto es un pro que me ha venido muy bien a mí al final. A mí me han enseñado a comunicar de mejor forma, no solo escrita, que también, sino hablada. Es decir, a mí me viene fenómeno porque trabajo, te has venido un poco arriba, muchacha. Mi hobby, por ahora mi hobby, ojalá algún día se convierta en trabajo, es hablar delante de una cámara, comunicar delante de una cámara. Y eso me han enseñado a hacerlo en la universidad. Algunas cosas estudiando periodismo. Algunas cosas ya las sabía yo de practicar, pero muchas te enseñan a comunicar y puede parecer una tontería, pero muchas veces te enseñan a hablar. En mi trabajo, mi jefa me enseñaba a hablar, es decir, por ejemplo, en las noticias cuando tú escuchas, pues ha ocurrido esto en el Museo del Prado. Tú no les oyes que te lo están contando así como te estoy hablando yo. Les oyes que hablan de otra forma, que me da vergüenza hacer ahora, pero a lo mejor os pongo un clip de cómo se habla en el periodismo. Yo no tengo ni... O sea, a ver, yo llevo 2 años estudiando periodismo, pero no tengo casi ni idea, pero bueno, aquí vais a ver un poco cómo hago de periodista. La radio ha ido evolucionando desde su aparición y no solo la radio, sino también sus oyentes, que han cambiado la forma, medios y momentos de escucharla. ¿Qué más? Entiendes muchas cosas que antes no entendías y ves la realidad de otra forma. Esto lo dije mucho en el vídeo de 100 preguntas en 5 minutos. Estudiar periodismo me he dado cuenta que entiendo muchas cosas que antes no entendía, no solo de tema historia, porque por ejemplo cuando veo una película que hablan de algo del periodismo entiendo lo que dicen o entiendo lo que pasa, casos, por ejemplo el caso Watergate o cualquier otro caso, lo entiendo. Si no estudiáis periodismo probablemente a mí ahora no me estáis entendiendo, pero en un futuro me entenderéis. No solo eso, sino también muchas cosas, es que no sé poner ejemplos, pero empiezas a entender muchas cosas. Al final, estudiar, aprender cosas nuevas te hace tener una mente mucho más abierta, mucho más forjada y más, no sé cómo decirlo, llena de conocimiento. Entonces eso te hace entender muchas cosas que pasan a tu alrededor. Esos son los pros que yo he encontrado por ahora. Espero encontrar muchos más a lo largo de lo que me queda de carrera. Y ahora vamos con los contras. Vale, la primera es que en la universidad te enseñan, pues eso, que el periodista busca la verdad, el periodista tiene que ser objetivo, el periodista no tiene que dar su opinión, el periodista tiene que buscar esa información veraz, para la redundancia, porque la información siempre es veraz, para hacérsela llegar a los lectores o a los que están viendo ese programa o a quien sea. Vale. Muy bonito y lo que debería ser, pero la realidad no es esa. Entonces a mí me fastidió mucho y no es un contra de la carrera sino de la profesión y de en lo que se ha convertido, que esa no es la realidad. Hay muchos periodistas que no buscan la verdad, que no son objetivos. Y eso es un fallo. Hay muchos programas de televisión que no es periodismo y se cree que es periodismo. La Isla de las Tentaciones no es periodismo. Sálvame no es periodismo. Entonces, la gente cree que eso es periodismo y lo siento mucho, pero eso no es periodismo. ¿Hay periodismo entretenimiento? Sí. Y probablemente haya gente que piense que eso es periodismo. Esto es objetivo, aviso. Objetivo no, subjetivo. Esto es mi opinión. Realmente sí se considera periodismo. No sé si a La Isla de las Tentaciones eso no.
Yo eso creo que ni nadie lo considera periodismo. Espero. Pero hay algunos programas que sí que se consideran periodismo y yo veo en Twitter y este es el periodismo de hoy en día. No, eso no es el periodismo. Y me fastidia mucho como lo mal vista que está la profesión. Muchas veces normal que esté tan mal vista, pero me siento muy mal. Y está en la mano de todos los que vamos a estudiar periodismo que cambiemos eso. Otro contra. Vale, este ya lo he dicho, que está mal vista la profesión. Salva menos periodismo, esto también lo he dicho. Vale, y el contra que yo he encontrado a estos años de estudiar periodismo ha sido que está muy enfocado, o por lo menos yo las asignaturas que he tenido, a reportajes, a escribir, a entrevistar para hacer todo a escrito, en plan folios, 5 hojas ahí. No puedo. Me crispa. Eso me parece interesante, una asignatura, un trabajo, pero a los 5 ya dices, no puedo más, necesito coger una cámara, necesito grabarme, necesito hablar a la cámara. Porque eso es lo que me gusta a mí. Habrá gente que le guste más escribir. Entonces, ese es mi contra que le he encontrado. Otro pro que le encuentro a la carrera es que te mandan leer muchos libros y en muchas ocasiones ver películas. Eso me encanta. A mí me encanta leer y me parece que es una de las formas de las mejores formas para aprender. Bueno, lo primero contaros que no en cualquier, pero normalmente el primer año de casi todas las carreras es muy general. Hay muchas asignaturas de relleno, muchas asignaturas que dices, ¿en serio estoy estudiando periodismo o qué estoy estudiando? Entonces, mi primer año en la Rey Juan Carlos se resume un poquito en eso. Yo la mayoría de las asignaturas que tenía no eran del todo de periodismo, no eran del todo de práctica. Y al final el periodismo es práctica. O sea, ¿cómo vas a aprender a comunicar sin comunicar? Y solo leyendo y estudiando. Es imposible. Y la diferencia más grande que yo he visto de mi primer año en la Rey Juan Carlos a mi primer año en la UFV, o sea, la Francisco Vitoria, ha sido que la Francisco Vitoria desde el primer año de periodismo ha empezado a usar cámaras, a comunicar, a hacer que era una presentadora de un informativo, a hacer 1000 cosas, ¿vale? Entonces, esa es una gran diferencia que yo vi en la Rey Juan Carlos, ¿vale? Pero ahora os voy a contar un poquito así por encima como mi experiencia con las asignaturas que tuve en la Rey Juan Carlos, para que veáis más o menos pues cómo fue mi experiencia con el tema de periodismo en esa universidad. Vale, yo las asignaturas que tuve ese año fueron redacción periodística, lengua, fundamentos del periodismo, teoría de la comunicación y teoría de la información, esos son 2, diseño, estructura social, historia y proceso de comunicación en publicidad, relaciones públicas y audiovisual. Entonces, bueno, mi experiencia con estas asignaturas, por encima para no meterme mucho en detalle. Redacción periodística me gustó mucho y además aprendí muchísimo a escribir, cosa que me costaba mucho, y aprendí a hacer titulares, a hacer subtítulos, a escribir de la forma que se escribe en el periodismo. Vale, después, lengua. Lo odio esta asignatura, siempre la he odiado, siempre me ha quedado en el colegio y la aborrezco, pero es necesaria para cualquier periodista. O sea, un periodista que no sepa escribir, no, fatal. Entonces, entiendo y sé perfectamente por qué tuve que dar lengua, pero lo odio, siempre lo he odiado. Por eso nunca tuve la vocación de estudiar periodismo. Continuamos con fundamentos del periodismo. Esta asignatura me encantó. Estaba súper relacionada con el periodismo. Era aprender las bases del periodismo, la historia del periodismo, cómo se creó, por qué surgió. Todo eso me encantó porque era estudiar la historia, no muchísimo, pero era estudiar pues la historia del periodismo, era ver cómo se creó todo. O sea, para mí esa asignatura, vamos, me encantó y me encantan las asignaturas de este tipo. Por ejemplo, estoy deseando tener una asignatura de historia del cine, por ejemplo. O sea, son asignaturas que me parecen súper interesantes y además súper necesarias. Vale, después continuamos con teoría de la comunicación y teoría de la información. Lo primero, no os fiéis nunca de una asignatura que empieza por teoría de. No, van a ser un coñazo siempre. Un coñazo. Una de ellas recuerdo que me gustó un poco más que la otra, pero a ver, son las típicas asignaturas que son coñazo pero interesantes, que te gusta escucharlas como si fuese pues una charla así, pero no te gusta estudiarlas, ni ir a clase todo el rato. Una charla cada cierto tiempo sí, pero todos los días no. Entonces, bueno, es un poco amor-odio con esas asignaturas. Luego diseño. Yo sufrí mucho con diseño. Era una asignatura para aprender a usar InDesign, que es una de las aplicaciones de Adobe, que se usa pues para diseñar. Es como Word pero Pro, es para pues diseñar un periódico, unas revistas y cosas chulas. Aprendí poco, de verdad no sé cómo aprobé esa asignatura, porque es que yo no tenía ni idea es que no sabía hacer nada, yo solo estaba ahí en clase en plan de, ¿por qué le dais a este botón? No entendía nada, o sea, me costó muchísimo, pero al final la aprobé. Es muy necesaria esta asignatura, al final tienes que, o sea, me encantan las asignaturas que te enseñan a usar pues InDesign, Premiere
o Avid, Photoshop, Lightroom, o sea, está muy guay, pero me costó muchísimo esa asignatura. Después tenemos estructura social, que también me encantó esa asignatura, porque se basaba en entender la sociedad, en estudiar la sociedad, cómo se basaba, cómo se estructuraba la demografía, por qué ahora hay menos nacimientos, porque antes sí, los baby booms, la religión, mil cosas, o sea, como estudiar toda la sociedad, o sea, esa asignatura me pareció, vamos, brutal. Y además era entretenida porque al final era todo relacionado con hoy en día, es decir, vale, la sociedad de hoy, ¿sabes? No es la sociedad de cuando estudiamos historia de los Australopithecus, es la sociedad de hoy en día la que estás estudiando, entonces lo puedes ver, lo ves en las noticias, lo ves en la realidad cuando sales, o sea, son cosas que puedes demostrar tú. Historia. A mí me encanta la historia y me gustan mucho las clases de historia. La suspendí, esta asignatura era un poco compleja, pero es que había mucho temario, o sea, qué horror, era historia del mundo en plan China, África, España, Francia, Estados Unidos. Con esa asignatura. Este año la vuelvo a tener porque claro, como la suspendí pues no me la han convalidado, pero a ver, es muy necesaria la historia al final. Los que no estudian historia, ¿cómo es la frase? O sea, los que no estudian la historia están condenados a repetirla. Entonces, yo creo que eso es muy real y más para un periodista, no saber de historia, llegar a una rueda de prensa y que estén hablando de algo que pasó hace años y quedarte en plan, ¿de qué habláis? Eso es inviable. O sea, hay que conocer la historia, no solo los periodistas, sino todos, porque además mi profesor el otro día de historia nos dijo, bueno, publicó una frase muy real y es que los que no estudian historia están condenados a repetirla y los que la estudian van a ver cómo, en plan, se repite por culpa de los que no han estudiado o algo así era. Vale, y por último, el proceso de comunicación en publicidad, relaciones públicas y audiovisual. Esta asignatura me gustó muchísimo y además era como muy de hacer trabajos en grupo, la verdad que muy dinámica y muy chula y además la publicidad viene súper bien en casi todas las carreras, sobre todo las carreras de comunicación y me gustó muchísimo. Y bueno, esa es mi experiencia de las asignaturas de la Rey Juan Carlos, es decir, de mi experiencia de mi primer año como tal, mi primer año real estudiando periodismo, porque ese fue mi primer año y yo salí de ahí amando el periodismo, o sea, realmente con estas asignaturas acabé amando el periodismo. Bueno, a lo mejor eso es un poco aquí sentimentalista y en plan muy tal, pero realmente me acabó gustando mucho el periodismo, una carrera que yo nunca había pensado hacer, una carrera que cuando me enteré que iba a hacerla me puse a llorar en plan. Y al descubrirla, al ver lo que realmente era, porque estamos acostumbrados a ver que el periodismo es radio, tele y poquito más y realmente no. Entonces me gustó mucho no haber llegado a la nota de comunicación para poder haber estudiado periodismo y hoy en día seguir estudiando periodismo. Y bueno, a todas las personas que os guste comunicar, no os cerréis en que el periodismo es solo ser periodista de deportes, ser periodista de informativos, porque hay mucho más allá, hay muchísimo más allá. Y de hecho me gustaría hacer un vídeo de las salidas que tiene el periodismo. Si os gusta esta idea, dejármelo en los comentarios, porque creo que mucha gente se queda solo en eso y hay muchísimo más allá de todo eso. Vale, y ahora vamos con mi experiencia en la Universidad Francisco Vitoria, que es en la que sigo actualmente. Ahora estoy en segundo de periodismo con comunicación audiovisual, ¿vale? Y bueno, las asignaturas que he tenido han sido tecnología de los medios audiovisuales, habilidades y competencias para el liderazgo, introducción a los estudios universitarios, inglés, documentación y fuentes, información multimedia. Esas son las que yo he cursado. Y aparte mis compañeros han tenido una que se llamaba Historia de las civilizaciones, que a mí me la convalidaron por la de estructura social, lengua, que me la convalidaron por lengua, teoría de la comunicación, que me la convalidaron por teoría de la comunicación, y reacción periodística, que también me la convalidaron. Entonces, no os voy a volver a hablar de esas asignaturas, básicamente porque yo no las he cursado en esta universidad, pero bueno, tenéis mi experiencia de la otra universidad, así que no son asignaturas que os dejáis sin, o sea, que os dejo sin contar. Empiezo por tecnología de los medios audiovisuales. Esta asignatura me pareció brutal, fue completamente práctica, era una asignatura de primero de periodismo, no era de la parte de comunicación audiovisual. Todo el rato estábamos en el plató con cámaras, cada uno se cogía un puesto, uno podía hacer de el regidor, del que estaba con el prompter, del que estaba de cara a la cámara, cámaras de usar las cámaras, ayudante de cámara, 1000 puestos que cada uno se cogía y cada uno ponía en práctica y se podían ir cambiando cada clase. Tenía una parte teórica también que también me gustó mucho porque a mí la
teoría de esa asignatura sí que me gustó. A veces hacía un poco tostón porque muchas veces algunos temas eran de estudiar algunos cables o apartados de la cámara y era como auxilio. Pero me gustó muchísimo porque era sobre todo práctica. También nos enseñaron en esta asignatura a usar el programa Avid, que es un programa de edición de vídeo que se usa en los grandes medios de comunicación, tipo Antena 3, Telecinco, usan este programa para editar. ¡Qué horror de programa! Yo no he acabado... Ahora me pones Avid y me pego un tiro, por favor. Premiere, por Dios, Premiere, nada más. Me ahogo con el Avid de verdad. No me gustó nada ese programa, pero bueno, lógicamente nos tenían que enseñar a usarlo porque al final es el programa que se usa hoy en día en los medios de comunicación. Así que muy bien para enseñárnoslo, pero no me gusta. Vale, después, habilidades y competencias para el liderazgo e introducción a los estudios universitarios. Estas asignaturas son de relleno, porque como os he dicho, casi todas las, no universidades, en plan casi todos los grados, tienen asignaturas de relleno en el primer curso y algunas también en cursos superiores. Yo este año estoy dando antropología. Entonces, bueno, habilidades y competencias para el liderazgo me pareció interesante y algo que, jope, al final liderazgo es muy necesario en cualquier carrera, no solo carrera, es muy necesario para cualquier persona que quiera trabajar en equipo, trabajar de cara al público o lo que sea, es muy necesaria, pero... Y luego, introducción a los estudios universitarios, que era básicamente filosofía. Y yo siempre he odiado la filosofía. Entonces esas asignaturas no me gustaron mucho. Vale, continuamos con inglés. Me parece una asignatura esencial, todo el mundo tiene que aprender inglés, todo el mundo tiene que saber inglés y además me gustó mucho porque estaba relacionada con el periodismo, es decir, aprendíamos palabras relacionadas con el periodismo y eso pues está muy guay. Es como estudiar pues, periodismo pero en inglés. Lo que pasa que no fui muy afín a mi profesor y no terminó gustándome tanto como podía haberme gustado. Después, documentación y fuentes, me gustó muchísimo, aunque teníamos dos profesores y una parte de la teoría era muy coñazo, o sea, era como decir... ¿de qué me estás hablando? Pero la otra parte era muy interesante a nivel de teoría y tal, y sobre todo a nivel también de práctica. Había que hacer un reportaje y estuvo muy chulo, la verdad que me gustó mucho. Y el reportaje me quedó muy igual, lo hice del reciclaje, de si realmente sirve para algo reciclar. Que sí, queridos. Continuamos con información multimedia, que ha sido mi asignatura favoritísima de mi primer año en las dos universidades, o sea... Me encantó, iba de todo lo multimedia, de todo lo relacionado con redes sociales, de cómo hacer que una empresa crezca a través de estrategias en redes sociales, a través de estrategias de comunicación. Me flipó y con esta asignatura me di cuenta que el periodismo tiene muchas salidas que desconocemos. A ver, yo siempre he querido ser community manager y esta asignatura va de eso, community manager. Entonces, bueno, he dicho que siempre he querido ser community manager, mentira, desde que descubrí el periodismo y la profesión de community manager. No sé por qué he dicho así. Muy guay y muy fácil de poner en práctica. De hecho, yo este verano que he ayudado a mi padre con las redes sociales del restaurante, que tenemos un restaurante familiar, se llama Asador Pansón. Os dejo algunas fotos, está en Villanueva de la Cañada, está muy rico. Y le he ayudado a todo el tema de redes sociales y lo he podido poner en práctica y me ha gustado mucho. Esa sería mi experiencia con las asignaturas de la Francisco y Vitoria de periodismo. La verdad que, bueno, como ya os he dicho los pros y contras globales de estudiar periodismo y os he hablado un poco de cada asignatura, esto sería realmente mi experiencia en el periodismo. Me ha abierto los ojos muchísimo, me ha hecho que me guste esta carrera cuando al principio no me gustaba y ha hecho que realmente para mí no sea un esfuerzo ir a clase, es decir, a mí me interesa lo que escucho en clase. Obviamente a veces hay asignaturas que no me gustan, pero como cualquier persona y hay días que no me apetece ir a clase, es lo normal, pero realmente me gusta mucho la carrera que estoy estudiando, estoy muy contenta y bueno, esa es mi experiencia en mi primer año de periodismo, que bueno, como ya habéis visto durante todo el vídeo, no ha sido un año como tal, han sido 2, pero... espero de verdad que haya conseguido el objetivo de contaros mi experiencia. Es un poco complicado porque al ser de dos universidades distintas, dos carreras un poco, no distintas, al final yo he hablado de periodismo y es igual, pero me ha sido un poco complicado hacer el guión y expresarlo, entonces espero que lo haya expresado bien, espero que os haya gustado y que os sirva para aquellas personas que no sepáis que estudiar el periodismo tiene muchas salidas, de verdad. En un próximo vídeo os las contaré, si queréis, claro, no os olvidéis de dejármelo en la cajita de comentarios. Y para las personas que estáis estudiando periodismo y al principio estáis como un poco tal, espero que también os haya ayudado para
que os guste más o para daros cuenta que a lo mejor no es lo vuestro, nunca. De verdad, no pasa nada porque estéis en una carrera que nos gusta, os cambiáis y punto. Yo no lo he perdido en realidad, un año en mi vida, quiere decir, yo iba a hacer una carrera en 4 años y ahora estoy haciendo un doble grado en 5 y encima voy a tardar 6 porque perdí un año con el cambio de universidad. ¿Y qué? Estoy estudiando lo que me gusta en un sitio en el que me siento a gusto y en el que estoy aprendiendo de verdad como a mí me gusta. Entonces, ¿qué más me da tardar 6 años en acabar 2 carreras si me voy a levantar con alegría para ir a clase, si voy a estar a gusto, si voy a aprender mucho más? Mira, merece la pena, chicos, de verdad. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el próximo. Si os ha gustado, por favor, darle me gusta y suscribiros si aún no lo estáis. Os dejo en la cajita de información todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.